cristiano. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Entonces, el libro de Job, el libro de Proverbios, son libros también de Eclesiastés, libros sabios. Nos enseña muchos principios acerca de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría del Señor. Lo vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 28. Job, capítulo 28. En mi Biblia tengo un título interesante, dice: el hombre en busca de la sabiduría. Ahí también mi hermano Miguel está compartiendo los versículos, ahí también dice el mismo título: el hombre en busca de la sabiduría. ¿Y cuántos de nosotros hemos buscado la sabiduría? ¿No? Y como cristianos tenemos la responsabilidad, más responsabilidad que un incrédulo, de buscar la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos sabios. Y usted puede ver varios versículos en Proverbios de que busquemos la sabiduría, y en este libro de Job también, y especialmente en este capítulo, dice: el hombre en busca de la sabiduría. Y vamos a leer desde el versículo 12, desde el versículo 12. Los primeros 11 versículos están hablando de la sabiduría. Está hablando por ejemplo, de la naturaleza, de muchas cosas ahí. Pero el versículo 12 dice: más. Y hace una pregunta el autor de Job. Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Con esa pregunta nos vamos a quedar en nuestra mente y vamos a ir a Dios en oración. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta noche, por reunirnos en tu casa, porque sabes que tu casa somos nosotros, el pueblo tuyo, unido, Señor, en un solo nombre, que es sobre todo el nombre, Señor, que es el Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche a meditar en tu palabra, meditar en la sabiduría que viene de ti, Señor, para nuestras vidas, para ayudarnos a crecer espiritualmente y a ser más entendidos, más sabios, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces empieza en este versículo, dice: ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y como vamos a ver más adelante, obviamente se encuentra en el Señor. Pero aquí Job se hace la pregunta: ¿dónde estará la sabiduría? ¿Dónde puedes hallar la inteligencia? Y los siguientes versículos, veamos el versículo 13: no conoce su valor el hombre. El hombre no conoce el valor de la sabiduría, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. ¿No? Eso nos da a entender que la sabiduría no podemos encontrarla en el mundo. No se puede encontrar la sabiduría en la naturaleza. Hay algunas personas que piensan que en la naturaleza está la sabiduría, que Dios es todo, ¿no? Que Dios está en una piedra, que Dios es un árbol, pero eso no es así. La sabiduría solo encontramos en el Señor. Y aquí dice el abismo mismo, dice: no hay el mar, en la manera de poesía, dice: oh, no está en mí. La sabiduría no vamos a hallar nunca en el mundo, ni en la filosofía del mundo, ni en los sabios del mundo, como ha habido a través de la historia, ¿no? Personas sabias o inteligentes, pero no tenían la sabiduría de que viene de lo alto del Señor. Entonces no podemos encontrar en el mundo, la encontramos solo en Dios. Vamos a Proverbios. En sus Biblias, a Proverbios 8. Proverbios 8, versículo 35. Este capítulo está hablando de la sabiduría, la excelencia de la sabiduría.
Desde el versículo 34 podemos leer, bienaventurado, dice el hombre que me escucha. Este proverbio está hablando de la sabiduría, es como si la sabiduría estuviera hablándonos a nosotros, ¿no? La sabiduría de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, dice, cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, el que halle la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el qué, dice, el favor de Jehová. Ahí está. Hay bienaventuranza, hay bendición cuando buscamos y escuchamos la voz del Señor, la voz de la sabiduría. Dice, el que me halle, va a hallar la vida y vamos a alcanzar el favor de Jehová. Como cristianos ese debe ser nuestro anhelo, ¿no? Nuestro deseo de siempre alcanzar o tener el favor, la gracia del Señor. Y el versículo 36 dice, más, el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Está diciendo aquí es lo contrario, ¿no? El que me halle va a hallar la vida, el que halle la sabiduría, que es sabio, va a hallar la vida y el favor de Jehová. Pero el que no busca la sabiduría, dice, defrauda su alma y aman la muerte. Aquí los que estamos escuchando, no creo que nadie de nosotros ame la muerte. Siempre queremos vida, queremos bendición, queremos gozo. Y la única manera de hallarlo es buscando el favor, buscando la sabiduría del Señor. Es la única manera, dice, el que peca contra mí, el que peca contra la sabiduría. Cuando pecamos es porque no estamos siendo sabios, ¿no? Parte de ser sabios es discernir entre el bien y el mal, lo que agrada al Señor y lo que no agrada. Y si pecamos, no estamos siendo sabios, estamos yendo al lado de las cosas que no agradan al Señor. Entonces, por eso ser sabios es de mucha importancia. Vamos a Santiago. Santiago, el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y el versículo 5. A veces pensamos nosotros, ¿no? Pero habla de sabiduría, pero yo no tengo esa sabiduría. Yo soy, tal vez tomo malas decisiones, pero aquí dice el versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Dice, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual Dios da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces es una promesa que usted y yo podemos agarrar esta noche. Si tenemos falta de sabiduría, pero queremos ser sabios, oremos al Señor. Aquí está bien claro. Si usted quiere ser sabio, tomar buenas decisiones para seguir adelante, para no pecar contra Dios, para crecer espiritualmente. Oremos y le digamos, Señor, quiero ser sabio. Quiero que me des tu sabiduría. Y dice el cual da a todos abundantemente, sin reproche. No va a ser un poquito de sabiduría. Va a ser mucha sabiduría que el Señor nos va a dar, pero depende de nosotros pedir al Señor. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Pero debemos pedir con fe. Dice, no dudando nada. Cuando usted pide sabiduría al Señor o cualquier cosa, usted debe pedir con fe. Dice, porque el que duda, el que no tiene fe, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No sé cuántos ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el mar y se ve, ¿no? Que el viento viene acá y la ola va para allá. Viene el viento para acá y la ola va para el otro lado. No a esto se refiere acá. Es arrastrada. Y así somos cuando no somos sabios, cuando dudamos del Señor. Cuando dudamos, no pedimos con fe, vamos a ser arrastrados de un lado para otro, dice. ¿No? Nadie de nosotros quiere eso. Queremos vivir una vida recta y que el Señor nos guíe. Entonces pidamos con fe esta sabiduría que viene de lo alto.
la sabiduría del Dios vivo. Entonces, la sabiduría no puede ser encontrada en el mundo, sino en Dios. Debemos pedir a Dios por su sabiduría. Pues vamos a nuestro texto en Job. Pues vamos a Job 28. Y vamos a ver que la sabiduría, como ya hablamos un poquito de eso, tiene un gran valor. El capítulo 28 de Job, el versículo 15. Ahí dice, la sabiduría no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor, dice, que las piedras preciosas. Muchas veces nos enfocamos, ¿no?, en hacer cosas aquí en el mundo, en la tierra. Adquirir posesiones, ganar buen dinero y todas estas cosas. Pero aquí claramente la Biblia dice que en vez de buscar todas estas cosas, debemos buscar la sabiduría de Dios. Dice, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, mejor que el diamante, mejor que el oro, mejor que la plata, dice aquí, mejor que el ónice, el zafiro. A veces como cristianos estamos mal enfocados. Nuestro enfoque está en lo que de aquí en la tierra, en el dinero, en las posesiones, en la fama, en el prestigio, en la posición. Pero ¿cuántos de nosotros buscamos la sabiduría del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría este día? Quiero actuar con sabiduría e inteligencia. ¿No? No buscamos eso muchas veces. Entonces, nuestra oración, en vez de decir, a veces nos levantamos con la mente ya pensando qué vamos a hacer hoy, no todas las actividades que tenemos que hacer, cómo puedo generar más recursos en mi trabajo, cómo puedo vender más. Pero nuestro enfoque como cristianos debe ser la sabiduría del Señor. Porque dice, es de un gran, gran valor. Segundo punto, vamos a ver el creador de la sabiduría, ¿no? Si hablamos que el Señor es el creador de la sabiduría, que de él proviene la sabiduría. Pero veamos el versículo 23. Ahí mismo en el capítulo 28, versículo 23. Dice, Dios entiende el camino de ella, de la sabiduría, y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. ¿No? Ahí tenemos. Dios conoce todo. Eso es sabiduría. Conocer estas cosas. Como cristianos, nuestra sabiduría debe ser conocer las cosas del Señor. Y el Señor aquí muestra en este versículo de Job la creación, ¿no? Como Dios creó todo perfecto. Todo creó con su sabiduría. Él habla del viento, habla de los cielos, habla de la lluvia, del relámpago, de los truenos. Y él con su sabiduría logró todo eso. Nosotros con la sabiduría del Señor podemos lograr cosas que el Señor quiere, como crecer espiritualmente, como vivir una vida consagrada al Señor, como ser fieles a las cosas del Señor, como la iglesia, como nuestros bienes y ofrendas, como ser fieles en nuestra familia, en las finanzas, en nuestro trabajo. Todo eso vamos a lograr solo con la sabiduría de Dios.
Vamos ahí mismo en el libro de Job, el capítulo 9. Vamos a retroceder un poquito ahí. Job 9, versículo 4. Dice, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y luego dice del Señor, él arranca los montes con su furor, no sabe quién los trastornó, remueve la tierra de su lugar, él manda al sol, etcétera, y muestra el poder de nuestro sabio Dios. Pero dice, él es sabio de corazón, poderoso. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Usted puede responder ahí, nadie. No, nadie que esté en contra del Señor le va a ir bien. Nosotros, gracias a la gracia del Señor, estamos con el Señor. Y nos va a ir bien si somos sabios en nuestra vida. Vamos a otro versículo, Proverbios 15, versículo 3. Proverbios 15, 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿No? Eso también nos da el ejemplo de que el Señor está en control de todo y sabe todo. Entonces el Señor sabe tu camino hoy, sabe cómo estamos viviendo hoy. ¿Estamos viviendo sabiamente o estamos viviendo como necios? No, la Biblia mucho habla de la necedad del hombre, de los necios. Y lo contrario es ser una persona justa y sabia. Entonces te hago esa pregunta y haz tú mismo esa pregunta. ¿Estoy viviendo sabiamente o no? ¿Estoy tomando decisiones con la sabiduría del Señor o con mi propio intelecto? Entonces esto es importante. Vamos a pedir la sabiduría del Señor. Pidamos la sabiduría del Señor para caminar rectamente en lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y hablamos un poquito del concepto de la sabiduría, ¿no? La definición. Y encontré esta definición, es el discernimiento entre lo que Dios quiere y obedecer lo que Dios quiere. Eso es ser sabio. No solo saber lo que Dios quiere, pero también dice obedecer eso. Eso es discernir. Si usted tiene una situación en su vida y tiene que tomar una decisión, piense, esta decisión, esto es lo que voy a hacer, ¿agrada al Señor? Y si no agrada al Señor, entonces mejor no lo haga. Si ve a través de la Biblia y a través de oración que sí agrada al Señor, entonces obedezca la voz del Señor y haga. No, eso es sabiduría. Discernir entre lo que Dios quiere y obedecer. Y vamos a ver dos cositas ahí, según el capítulo que estamos analizando en Job. Pues que volvamos al libro de Job 28, el versículo 28, el último versículo. Dice, y dijo al hombre, Dios, ¿no? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Le animo, hermano, hermana, que se aprende este versículo de memoria, ¿no? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahí se resume todo lo que estamos hablando. Entonces, primeramente, según este versículo, ¿cómo podemos ser sabios? Temiendo al Señor. Temiendo al Señor. Y parte de temer al Señor es odiar el pecado, odiar la maldad. Vamos en versículo, en Proverbios, otra vez volvamos a Proverbios 8, el versículo 13. Proverbios 8, 13. Ahí está claro, dice, el temor
de Jehová es, la siguiente palabra dice, aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces vimos que el temor de la sabiduría la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces aquí dice el temor de Jehová es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, nuestros malos caminos, el pecado, la lengua, cuando hablamos mal, todo eso debemos aborrecer. Y esta palabra aborrecer es odiar muchísimo, ¿no? Casi como tener asco de eso. Esa es la palabra aborrecer ahí. Entonces, ¿qué pasa en tu vida cuando vemos el mal, cuando vemos el pecado, cuando viene la tentación a nuestra vida, o cuando vemos personas pecando? ¿Qué sentimos? ¿Sentimos odio al pecado? Ojo, no al pecador, ¿no? Dios no odia al pecador, sino al pecado. Pero ¿qué sentimos nosotros? ¿Odiamos el pecado? ¿Queremos vivir obedeciendo al Señor, apartados, odiando el pecado? ¿O incluso como cristianos participamos de las obras del mundo? Cuando un cristiano está en las obras del mundo, en fiestas, en discotecas, en fumando, tomando, esto no es ser sabio. No estás odiando el mal, más bien estás haciéndote amigo del mal, del pecado. Pero un hombre sabio, una mujer sabia, dice, va a temer a Dios y va a odiar, aborrecer todo lo malo. Y por eso nos apartamos de estas cosas que te van a dañar en tu vida. Segunda cosa, ¿cuál es el temor del Señor? Como ser sabios ahí, obedeciendo a Dios simplemente. Si el Señor te ha dicho no participes de estas cosas en el mundo, el mundo te ofrece, ya mencionamos algunas, ¿no? Placeres, sexo antes del matrimonio, fiestas, borracheras, todas esas cosas, ¿no? Debemos obedecer al Señor. Si el Señor te dice no lo hagas, no lo hagamos. Eso es ser sabio. Vamos a Salmos 111. Vamos a un versículo, Salmos 111, versículo 10. Y ahí tenemos otra vez el principio, dice 111, 10. El principio de la sabiduría es, otra vez, temor de Jehová. Buen entendimiento tienen, ¿quiénes? Los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Aquí claramente dice, ¿quiénes son sabios? ¿Quiénes son entendidos? Los que practican sus mandamientos. Entonces, los que no practican sus mandamientos, los que hacen lo contrario más bien de lo que la palabra manda, no son sabios, son necios. Entonces, no seamos necios, seamos sabios, temamos al Señor, practiquemos sus mandamientos. Eso es obediencia. Si usted conoce la palabra del Señor, pero no lo obedece, ¿de qué sirve? Si vemos la palabra del Señor, que algo nos manda el Señor, lo hagamos. Eso es sabiduría. Y no solo temer al Señor, pero también dice el último versículo de Job, dice la última parte, al apartarse del mal es la inteligencia. Apartarse del mal. Nos preguntemos en esta noche, ¿somos inteligentes? Aquí dice claramente, si te apartas del mal, eres inteligente. No, si somos inteligentes, nos vamos a apartar de todo lo que nos va a perjudicar en nuestro caminar con el Señor. Nos vamos a apartar de lo que nos va a perjudicar con nuestra relación con nuestra familia. ¿No? Entonces seamos sabios, seamos inteligentes para apartarnos del pecado. Vamos a un versículo, Salmo 34, 14. Vamos a terminar con este versículo, Salmo 34, 14.
Desde el versículo 13, más es práctico también. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. Es algo práctico. Guarda tu lengua del mal. Eso es el sabio. ¿Qué hablamos con nuestra boca? ¿Hablamos palabras de edificación o palabras que van a perjudicar o palabras de chisme? Como decimos aquí en Tarija, no sacando el cuero a las personas. Esto no es sabio. Aquí la palabra del Señor dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mentiras, engaños, todo eso no debe salir de nuestra boca. Eso es sabiduría. Y también dice ahí mismo, apártate del mal. Y no solo te apartes del mal, pero también hagamos el bien. Si sabes que algo es bueno que el Señor te está mandando a hacer, haz el bien. Y dice, busca la paz y seguirá. Cuando buscamos la paz, vamos a evitar conflictos, ¿no?, con la gente. Vamos a evitar estar en discusiones, peleas, aborrecer a la gente, hablar mal de la gente, todo eso vamos a buscar, es cuando buscamos la paz. Entonces, esta sabiduría, todas estas cosas que hemos visto en esta noche, deben llamarnos la atención. Y si no hemos estado viviendo una vida sabia, basados en la sabiduría del Señor, en la sabiduría que este libro, la Biblia, ofrece, pidamos perdón al Señor, ¿no? Y le digamos, Señor, perdóname porque no he estado viviendo sabiamente como tú quieres. Perdóname porque he tomado decisiones basadas en mi propio intelecto y no en tu sabiduría. No pidamos perdón por nuestros pecados y por no temer al Señor como Él quiere, no ser sabios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos tu palabra, Señor, este libro de Job, libro de Proverbios, que nos hablan de sabiduría, como ser inteligentes, como ser entendidos, sabios, Señor, para hacer todo lo que tú quieres, Señor. Y hay beneficios, Señor, que tú nos has dado, nos prometes en tu palabra que debemos reclamarlos como nuestros, Señor, en tus promesas, tú las vas a cumplir en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, por sabiduría, así como tú le diste sabiduría al rey Salomón cuando él te pidió. Como dice Santiago, pidamos que tú nos das sabiduría si te la pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a cambiar nuestra manera de vivir inteligentemente y sabiamente, Señor. Te pedimos todo esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.